Voy a hablarles sobre un tema que a mí me apasiona. Es la construcción con materiales naturales o también conocida como bioconstrucción. Pero antes de comenzar, quiero hacer alguna reflexión. ¿Por qué en las casas que actualmente rentamos, construimos o que adquirimos no tenemos las condiciones de confort térmico, a lo mejor de confort acústico, buena iluminación natural, buena ventilación? Y aprovecho que está la imagen, quiero que vean el refugio de una avispa. ¿Y por qué hago esta pregunta? Las avispas, las termitas, ellas son capaces de tener un espacio que tiene esas condiciones. Y yo me pregunto, ¿ellas acaso estudiaron? ¿Tienen alguna participación en una universidad? ¿Tienen alguna formación profesional? ¿Por qué ellas sí lo hacen y por qué ellas sí tienen esas condiciones? Bueno, vengo a hablarles sobre la construcción con pacas de paja, sobre la construcción con adobe, sobre la construcción con materiales naturales. Aquí traigo una muestra de una técnica que se llama pajarcilla. Pero yo creo que cuando hablo de construcción natural, la que más conocen, la que más han escuchado es la de adobe. ¿Y esto qué es? Es construir con tierra usando básicamente 3 elementos. Tierra, que lo conocemos también como arcilla o que lo conocemos como lodo. Agua, que yo considero que es un elemento primordial que no valoramos. Y fibras. Acá tenemos paja de trigo. Pero el adobe, nuevamente, es algo que ha estado ahí con nosotros. Es algo que miles de años antes de Cristo ya se utilizaba la tierra. Y en el otro extremo, quiero compartirles que existe la construcción con pacas de paja. Esa construcción que ustedes ven tiene acabados de tierra. Pero a partir de esta combinación de 3 elementos, tierra, agua y fibras, podemos generar un mundo de técnicas. Hay alrededor de 10 técnicas. Esta, yo diría que está en medio. De un lado está el adobe, del otro lado están las pacas de paja, y esta, en México se le conoce como pajarcilla. A nivel internacional, en otros idiomas se conoce como light straw clay o como tierra aligerada. Y tampoco es algo nuevo. Es una técnica esta que es aislante. Las termitas, las golondrinas, ellos saben y saben estabilizar la tierra. Y nuevamente yo vuelvo a preguntar, nosotros no diría que por qué no lo sabemos, por qué no lo hemos olvidado o por qué dejamos de transmitirlo. Y en estos, digamos que extremos, y lo puse a propósito extremos, adobe es tierra, pacas de paja, el otro extremo. Ahí les muestro una construcción que tiene muros con pacas de paja. Y los pongo a propósito en estos extremos, porque la tierra, el adobe, es un material que si pensamos en las historias de los abuelos y las abuelas, es común haber escuchado que cuando a alguien le decimos una casa de adobe, digan, esa casa era muy calientita en las noches y muy fresca en el día. ¿Y qué es eso? Las termitas, las golondrinas, las avispas lo saben. No es otra cosa más que entender, y bueno, hay un término que se llama termomasa. ¿Pero qué es? Es una piedra que le pega el sol, se calienta y todos sabemos que si nos intentamos sentar va a estar caliente. Si la construcción, el adobe, lo ponemos hacia el lado que le pega el sol, se va a empezar a calentar. Y ese calor en la noche va a empezar a irradiarse al interior. En las pacas de paja, en la construcción, yo hago una analogía. Están las hieleras y la hielera yo le meto hielos y se mantiene frío. Le meto las tortillas calientes y se mantiene caliente. Entonces está en el otro extremo, es un material aislante. Y aquí hablo de un principio simple. Hay que entender las propiedades de los materiales y usar, que siempre lo hemos hecho los seres vivos, el sentido común para construir. ¿Y qué me gusta también de estas técnicas? A través de esos años que he impartido talleres, que he estado en talleres, que he estado en procesos de formación,
Y esto se aprende con la práctica, se aprende entrando y con las manos esculpiendo. Me he dado cuenta que casi no hay persona a la que le acerquemos el material y en automático empiece con sus manos a agarrar y esculpir. En estos talleres me ha tocado unas chicas adolescentes que al principio no querían meter las manos y terminaron con su cabello cubierto completamente de arcilla. Es un material muy noble, la tierra, la paja, el agua. Son materiales que permiten la autoconstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo hacer con mis manos, esculpir con mis pies, esculpirme la casa, esculpir la casa del perro, esculpir la bodega. El esculpir al final de cuentas lo que yo ocupe. Pero ¿qué otra cosa tiene que a mí me llama mucho la atención? Es que son materiales que vuelven a tomar ahorita un impacto, un auge, porque nos preocupa el planeta, porque nos preocupa el calentamiento global, porque nos preocupa contaminar. Y estos materiales son materiales que han recibido menores procesos de extracción, menores procesos de transformación. En sitio, a veces el material lo tengo debajo de mis pies. La misma tierra que está arcillosa puede estar debajo de mis pies. Las pacas, en donde quiera hay esta producción industrial de producir alimento, de producir cereales. Pero no es la única la paja. Puede ser también el cabello de caballo también se utilizaba. Hay otro concepto, aparte de la autoconstrucción, la ecologización de viviendas. En comunidad podemos construir, pero a lo mejor yo les hablo pensaríamos en una casa que alguien va a comenzar de cero. Tengo mi terreno y comienzo de cero. Pero cuando digo ecologización de vivienda, quiere decir que a lo mejor yo ya tengo una casa y puedo hacerle una ampliación. Y se puede hacer en adobe, se puede hacer en pacas de paja, se puede hacer en tapial, en bajareque, se puede hacer en bloques de tierra prensada que se llaman BTCs. O también puedo hacer, si ya tengo mi casa completamente terminada, hacer acabados. Quiere decir que yo le doy revoques con tierra. Nuevamente mezclo barro, fibras, agua y puedo hacer de diferentes grosores. Puedo comenzar con de milímetros hasta centímetros y voy a mejorar las condiciones de esta vivienda que está en el interior. Hablando de las casas de pacas de paja, estas viviendas nos pueden permitir una temperatura más estable de aproximadamente al 90% de estabilidad. Aquí en la región, las que he construido, hemos monitoreado y nos permite mantener más estable esta temperatura. ¿Qué quiere decir? Que en el exterior, mientras estemos allá afuera, que esté tal vez cayendo nieve, que hay hielo, el interior está confortable. Pero aún así, si ocupamos calentar o enfriar esta casa, vamos a requerir menor energía para hacerlo. A veces, y aquí entra algo de diseño, tomando en cuenta que haya un ingreso de rayos solares, esta vivienda se puede mantener calientita. El tomar en cuenta que cocinando generamos el suficiente calor, o si hay suficientes personas en el interior, 3, 4 personas, niños corriendo, se va a mantener en estas temperaturas de confort. Y si hablamos hacia el planeta, esto significa menor demanda de energía. Y esa es otra forma de ayudar al planeta. Y a lo mejor hablamos de que soy alguien joven, alguien que tiene los recursos, pero ¿qué hay de estas personas que a lo mejor ya terminaron su vida laboral, ya están retiradas, pero ya también tienen el espacio? Les voy a contar la anécdota de un personaje que está aquí en la región. Llegó arriba de los 60 años hacia Ensenada, tomó solamente un taller de construcción natural y casi 20 años después, este personaje tiene sus casas, sus baños, sus hornos, su negocio construido con materiales naturales. Y eso a mí me demuestra que no importa la edad que tengas, mientras no claudiques a tu sueño, lo puedes lograr. Tanto niños, tanto adultos mayores, lo podemos hacer, ¿no? Pero hay otra cosa también muy interesante. Este material, si yo le pongo, que es un principio, un techo que lo proteja, un sobrecimiento que también lo proteja del agua, porque también se vio esta parte negativa que se deshacían en presencia de agua. Pero hoy en día el concepto de deconstruction está muy en boga. ¿Qué
¿Qué quiere decir? No lo veamos como algo malo si con la intemperie se puede desintegrar. ¿Por qué? Hace rato les decía de este personaje mayor. Hay quien adopta y dice, si este refugio después de mí ya no tengo otras generaciones, ya no hay nadie que lo quiera retomar, se puede reintegrar al medio ambiente y va a ser un menor impacto ambiental. Entonces, esta es otra ventaja que también tiene el material. No necesariamente es malo que se desintegre. Si hablamos de reutilizarlo, a lo mejor ya están estas casas, a lo mejor alguien hereda la casa de la abuelita, a lo mejor alguien compra un predio que ya tiene unas construcciones de adobe, de tierra, ese material que a lo mejor tiene cientos de años allí, podemos tomarlo, podemos volver a mezclar con agua, con fibras, puedo usarlo tan baja energía como usar mis pies, usar mis manos y puedo volver a utilizar ese material. A veces con la suerte que a lo mejor ese material sigue teniendo la estabilidad ideal, como lo harían las termitas. Y podemos tener una casa, otra vez, con estas características favorables para nuestra vida. Y otra vez les digo, si los demás o el resto de animales construye y no van y no tienen un título, nosotros podemos hacerlo, tenemos las capacidades. También quiero compartirles que permite el concepto de tequio, el de minga o el de construcción en comunidad. Otra vez, si yo hablo de los abuelos, piensen cuando vinieron, que todos tarde o temprano alguna de nuestras familias venía de fuera. Y cuando llegaron, se construyeron la casa. Y a lo mejor no les tomó 30 años construirse la casa. Tomaron el material que estaba en el lugar y en familia, en comunidad, empezaron a construirse la vivienda. Y esas casas, también en los talleres es muy común escuchar, era una delicia estar con la abuela, era una delicia estar con el abuelo, y añoramos esas casas. O se siguen añorando. Pues podemos volver a retomarlo y podemos volver a que las nuevas generaciones tengan otra alternativa más para decidir sobre una vivienda o sobre un refugio y empoderarlos, empoderar estas generaciones. Si hablamos de costos, que no me voy a meter en números, construir un refugio con materiales industrializados y buscar que tengan las condiciones de confort térmico, acústico que tienen estos materiales, me va a demandar que yo le invierta materiales aislantes. Y allí van a andar a lo mejor nivelándose en costos. Pero aún sigue estos materiales teniendo otra ventaja. El gran porcentaje de la inversión en estos materiales se va a ir a la mano de obra. Hay quien maneja el 40% en los materiales, 30% en los materiales en la inversión, 70, 60% en mano de obra. Y esa es una ventaja porque se va a apoyar las economías locales. Con los materiales industrializados, a lo mejor ese capital, a lo mejor incluso se va al extranjero. Y mencionaba hace rato minga o tequio, como se le conoce en otros lugares, que es el trabajo en comunidad. Es volver a que las nuevas generaciones vean cómo usamos nuestro ingenio, nuestro sentido común, cómo podemos volver a edificar. Y no se preocupen si no tienen toda la expertise, pero seguramente que sí tienen habilidades y tenemos la capacidad de acercarnos a un maestro albañil, a alguien calificado, que cuando le enseñen cómo funcionan, en automático empieza a edificar. Y para cerrar, quiero compartirles que ya aquí en la región ya hay un grupo de gente haciendo su vivienda y empoderando a las nuevas generaciones y perpetuando esa sensación de que nosotros podemos hacernos el refugio y hacernos un refugio con un menor impacto ambiental. Gracias.